Pues... Es nuestra anfitriona, ¿verdad? Sí, soy la presentadora. Okay. El protocolo, ya sabe. La típica Bien. Sigamos el protocolo. Sí. Ay, nada más, denme un segundito porque se nos fue la luz y se me movió todo. Sí, si quiere, para aprovechar el tiempo, porque estábamos justo, Deveni tiene una introducción que hacer, por favor, y en lo que usted recupera ahí sus textos. Sí, perfecto. O si quieren nos podemos hasta saltar la introducción y le cedo la palabra. No, porque el tiempo ya ve que somos varios y necesitamos aprovecharlo. Deveni, por favor, si nos ayuda con su presentación, su introducción. Muy bien, vamos a empezar ya. Sí. Okay. Ya. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les agradecemos por ser parte de esta mesa panel. Se fue la luz, en la facultad. Bueno. Compañeros, les pido por favor que silencien su micrófono, por favor. Claro. Adelante, Devani. Gracias, compañero. Bueno, como les decía, les agradecemos mucho por ser parte de esta mesa panel en la 42ª Semana del Humanismo en la Facultad de Filosofía, que quisiéramos estar en la facultad como tal, pero pues ahora por medio de nuestras casas va a ser todo esto. Bueno, en compañía de mis compañeros René Rodríguez Leal, César Iván Segura Torres, Mario López Ledesma y nuestra bonita moderadora Vianey Gallegos Aguilar, de tercer semestre, de la materia Seminario de Textos Filosóficos 3, guiada y propuesta por el profesor Heriberto Ramírez Luján, les daremos una pequeña introducción hacia lo perdido, hacia los libros, hacia lo que tuvimos y no se puede rescatar. Bueno, antes de pasar a cada una de las ponencias de mis compañeros, me quiero dar a la libertad de citar a un filósofo, y este es Zenón de Citio. Abro cita. Ninguna pérdida debe sernos más sensible que la del tiempo, puesto que es irreparable. Cierro cita. Bueno, más allá de darle un sentido al desaprovechamiento del tiempo o a sus estragos, que como todos sabemos son inevitables, lo importante aquí es enmarcar en la frase lo irreparable de lo que es una pérdida y lo irrescatable del olvido. Es un hecho que de los siguientes autores solo se ha podido rescatar una mínima parte, un pequeño porcentaje de lo que llegaron a hacer, a escribir, y es por esto que el propósito que tenemos ahora, junto a mis compañeros y profesor, es que los libros perdidos traten de mostrar un pequeño fragmento de la información rescatada y hablar sobre todos estos libros de la antigua Grecia, de lo que formaron y de lo que llegaron a hacer en un conjunto. Sin más preámbulos, quiero que mostremos todo un legado del cual perdimos acceso total, del cual se nos fue de las manos desde tiempos, pues desde mucho tiempo. Entonces es aquí donde quiero que junto conmigo, junto con mi profesor, con mis compañeros, que todos en conjunto saquemos un poquito de nuestra imaginación y de la percepción que creamos que los autores intentaron guardar y transmitir a nosotros desde su vivencia hasta hoy con nosotros. Así que por favor, espero estén preparados y hay que echar a andar un poquito la mente el día de hoy en nuestra exposición. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Vianey Gallegos y aprovechando el espacio que ha hecho posible esta mesa panel, presentamos a los expositores. René Adrián Rodríguez Leal, de tercer semestre, junto con todos los compañeros, y entre sus gustos tiene leer y tomar café. César Iván Segura Torres, quien trabaja en el desarrollo de inquietudes en torno a la antropología, la cultura, los territorios y las agresiones hacia los cuerpos. Mario López Ledesma, de intereses filosóficos, la ética y la lógica.
y Heriberto Ramírez Luján, maestro en la Facultad de Filosofía y Letras, egresado de la Maestría de Filosofía de la Cultura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha publicado La naturaleza de la luz, UASH, UNA, y Reencuentro intempestivo, de Aldea Global, así como ha participado en diversas revistas, en Síntesis, Solar, Analogía, Eufia, entre otras. La dinámica será la siguiente. Cada participante constará de un espacio de 10 minutos para su exposición y, al finalizar, se propinará de un breve espacio a los asistentes para una ronda de preguntas y respuestas. Sin más demora, cedo el micrófono a René Adrián, bajo el tema de Versos áureos de Pitágoras. Por favor, Adrián. Gracias. Buenas tardes, ¿me escucho bien? ¿Sí me escucho bien? ¿Alguien que me diga, por favor? Sí, René. Sí. Ok, gracias. Ahora sí, buenas tardes. Mi tema es los versos áureos de Pitágoras. Para mí, la historia son relatos, son construcciones que nos hacemos a través de pistas, objetos, escritos que nos dejan. Para mí, va obteniendo cosas, va obteniendo pequeñas piezas que va juntando para armar un rompecabezas llamado historia. Les voy a hablar sobre los versos áureos o también llamados los versos de oro. Los versos de oro. La figura de Pitágoras ha llegado a nosotros envueltas en leyendas, en misterios. Se ha dicho mucho de Pitágoras, se ha dicho que no existió, que sí existió, se ha dicho que sus discípulos lo consideraban una encarnación de Apolo, incluso el mismo Pitágoras llegó a declararse hijo de Hermes, llegaron a decir muchas cosas y realmente no se sabe qué es real o qué no. Sin embargo, es difícil discernir lo histórico de lo fantástico, pero hay fuentes seguras como la de Diógenes Laercio que lo menciona, fuentes de los pitagóricos, sus discípulos. Entonces, estas referencias y alusiones pues nos hacen ver un poco, nos hacen sentir más seguros de que realmente una persona tan importante como lo es Pitágoras existió. Pero les voy a dar una breve biografía sobre Pitágoras. Pitágoras nació en el 570 y murió aproximadamente en el 496. Recordemos que Pitágoras nació antes de Cristo y cronológicamente es antes de Sócrates, es decir, presocrático, más o menos para ubicarnos. Nació en la isla de Samos. Samos es una isla rival comercial de Mileto. Fue hijo de Mnesarco, grabador de anillos. También ahí muchos dicen que fue comerciante, que comerciaba un tipo de producto, que comerciaba de exactamente otra cosa, pero regularmente lo dejamos en comerciante. Entonces también su madre se llamaba Pitia, que ella provenía de una familia educada de Samos, ella se preocupaba por la educación de sus hijos. Entonces como su padre era comerciante, lo que hizo la mamá es de que le dijo al papá que se lo llevara a viajar, que acompañara a sus papás en sus viajes para que conociera distintas culturas con su papá. Se sabe que Pitágoras tuvo varios maestros. Entre los 18 y los 20 años conoció ya a un viejo Tales de Mileto. Después conoció también a Anaximandro, que al parecer fue su discípulo. Y digo a la mejor porque no hay así algo que esté escrito realmente. Se supone, recordemos que en esos tiempos ni de Tales ni de Miletos había mucho, solamente menciones, había pequeños textos que se perdieron, se encontraron. Pitágoras también es considerado el primer matemático puro. Se le atribuye lo que es la invención de la tabla de multiplicar, el teorema que lleva su nombre. Y aquí vamos un poco adentrándonos hacia el tema del verso áureo. Pitágoras estuvo en Egipto y fue educado en el orfismo, donde estudió 22 años en una escuela de iniciación, donde aprendió los misterios de los grandes, se llama Los Grandes Iniciados de Edward Church. Se lo recomiendo ampliamente, donde le dedica todo un texto
a Pitágoras, donde explica desde sus datos biográficos cómo se fue iniciando, cómo se hizo lo que es ahora. Porque imagínense, o sea, estuvo 22 años estudiando en escuelas de Egipto con los sacerdotes. Y luego, después se fue a Babilonia y se quedó con los magis. Ahí estuvo 12 años, o sea, en total fueron 34 años estudiando, donde obviamente que aprendió meditación, medicina, astrología, herbolaria, sobre los dioses, sobre matemáticas, sobre música. Entonces, a partir de todo lo que él aprendió, él vuelve a Crotona, perdón, y es cuando dice, bueno, yo quiero compartir este conocimiento, quiero dejar, quiero fundar una escuela para que si yo educo a esta generación, cuando yo no esté, esa generación va a seguir educando a la otra. Entonces va a llegar un momento en el que va a tener un nivel educativo, y fue así como se creó la escuela de los pitagóricos. Más adelante les voy a empezar a hablar un poco de cómo era su iniciación y cómo se podía ingresar. Bueno, ¿qué son los versos dorados o los versos áureos de los que se trata mi tema? Para empezar, es un fragmento pequeño, son 71 líneas escritas en hexámetro. Son una colección de exhortaciones morales, y lo primero que se nota es que los versos representan una síntesis de las enseñanzas dadas. O sea, en estos versos se enseñan a todos los Pitágoras, a todos los pitagóricos, se enseñan, se leen. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos de estos versos? Para estos versos tenemos que se enseñaron a los pitagóricos. Entonces, Pitágoras exactamente lo escribió en unos manuscritos, en papiros. Antes no habían libros, eran papiros. Pero sabemos de él gracias a una persona que se llama Hierocles de Alejandría, que fue quien él tradujo. Él comentó estos versos, son los más famosos, Hierocles de Alejandría. Entonces, por eso sabemos qué son. ¿Qué es lo que contiene en estos versos? Estos versos, como dije, es un mapa preciso práctico hacia la sabiduría divina. Los versos que voy a leer son a partir del texto de Hierocles de Alejandría, con base en la versión inglesa hecha por N.R.U. en 1707. La traducción al español corresponde a Juan Tareis. Quiero empezar con los cinco primeros versos, y hay una comparación, un paralelismo en los mandamientos según la visión judeocristiana. Los de Pitágoras dice, honra en primer lugar a los dioses inmortales como manda la ley. Esto hacemos una equivalencia al amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo verso pitagórico dice, a continuación cumple el juramento que hiciste, después los héroes ilustres llenos de bondad y luz. Aquí tenemos la comparación de no tomarás el nombre de Dios en vano. Después tenemos el punto 3 de los versos, que dice, respeta también a los demonios terrestres, rindiéndoles el culto que legítimamente se les debe. Aquí la comparación está con santificarás las fiestas. En el punto 4 tenemos honra enseguida a tus padres y a todos los miembros de tu familia. Aquí, para Pitágoras, la familia era muy importante. Incluso él se casó, él estuvo casado y tuvo hijos. De hecho, una de las cosas más importantes de la escuela pitagórica es que permitía el acceso a las mujeres, no las hacía a un lado. Al contrario, si querían iniciarse, si querían conocer, podían meterse a esa escuela. Claro, hay niveles para poder meterse, pero relativamente estos versos áureos constituyen la arquitectura moral de la antigua escuela pitagórica. Todos leían estos, como comento, son 71 versos. Son 71 versos, y lo que se hacía era de que se recitaban colectivamente cuando tocaban con la lira, a la salida del sol, al ponerse el astro. Siempre se estaban leyendo constantemente. De hecho,
De hecho, en esta secta todo lo leían. La secta se dividía en 4 niveles. En los 4 niveles se leía, pero al alcanzar el 4.º nivel, que era cuando ya sabías de todo, ya comprendías mejor estos versos para llegar a la virtud o al arete que conocemos nosotros en filosofía. Como comento, los versos áureos para, servían para tener esa paz con uno mismo. O sea, les decían, por ejemplo, en el verso número 8 dice, pero evita cuanto sea posible alejarte de tu amigo por un pequeño error. Nunca hagas con otros, ni uno solo, algo que te dé vergüenza. El 13 dice, sobre todo, respétate a ti mismo. O sea, si gustan pueden investigar sobre eso, están en internet, los versos que escribió. Agradecemos la participación de René y damos continuación, dado el tiempo, al siguiente panelista, César Iván Segura Torres, bajo el tema de Obra Protéptico de Aristóteles. Te cedo el micrófono, César. ¿Qué tal? Muchas gracias, Vianey. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir y por prestarnos su atención. Voy a comenzar con mi participación, antes haciendo una gran mención de lo importante que para mí resultó la investigación de este tema, por el autor tan trascendental del que trata y sobre todo la etapa de su vida en la que escribió estas obras. Voy a comenzar realizando la lectura del texto que hice para apoyarme un poco en esta exposición. Se vuelve un hecho innegablemente impresionante la suerte que ha corrido la herencia intelectual material de los filósofos clásicos. Obras que aún de no haberse conservado en su totalidad, alcanzaron a sobrevivir libros enteros de estos autores hasta nuestros días. Estamos hablando de más de 23 siglos de historia, obras que tuvieron que sobrevivir saqueos de bibliotecas, censuras e incendios, como lo que pasó con el ejemplo de la Biblioteca de Alejandría. Y además de todo esto, el paso del tiempo. Tal fue la importancia de estas obras que los compañeros contemporáneos de estos autores hicieron un muy buen trabajo guardando la herencia intelectual de estos grandes sabios. Seguramente nunca habrían sospechado que su esfuerzo daría tan amplios resultados, temporalmente hablando. Para la buena suerte de un gran número de intelectuales de la época clásica, se preservan una gran cantidad de fragmentos de su herencia intelectual, lo que les ha llevado, al menos hasta hoy, a cumplir con su más profundo anhelo de inmortalizar su pensamiento. En materia de estudio de estos fragmentos, se ha descubierto y encontrado pruebas de testimonios de diversas obras sobre la existencia de literatura perdida. Obras que no corrieron la misma suerte que las que nos ha tocado conocer en el rastro que llevan los anhelos de los interesados en materia por conocer el contenido de estas obras perdidas. Ha llevado a la realización de diversos trabajos de investigación que buscan una suerte de aproximación lo más acertada posible a estos libros perdidos. Es así que mi participación tiene como objetivo principal exponerles una introducción a una de las obras más influyentes dentro del periodo clásico. Según nos lo cuentan los testimonios, una obra con tanta influencia intelectual y capacidad retórica que le introduce al mismo San Agustín el interés por la filosofía y el cristianismo. Una obra que nos produce un interés no solo por la revolución intelectual que este autor provocó en su época y en posteriores hasta el día de hoy, sino además por la particular etapa de su vida en la que lo escribe. A continuación se realizará una introducción lo más acertada que nuestra imaginación y que la información que nos ha llegado a partir de las obras históricas de otros autores nos lo permitan. Estamos hablando de la obra Protéptico de Aristóteles. Nos basaremos, y basé mi investigación en el trabajo de investigación del filósofo Werner Jaeger, titulada Aristóteles, bases para la historia de su desarrollo intelectual. Especialista en la obra de Aristóteles, que nos servirá para aproximarnos a la naturaleza y la influencia que esta obra provocó en su tiempo. El ejercicio hermenéutico nos lleva a la necesidad principal de aproximarnos al contexto tan particular de la vida de Aristóteles en el que escribe esta obra. Esto es lo más llamativo de esta obra llamada Protéptico.
Lo que conocemos como la obra perdida de Aristóteles es un conjunto de obras que realiza en su periodo como estudiante en la Academia de Platón. Obras que se publicaron para su difusión dentro de la misma polis y con la intención de que llegaran a las otras escuelas del pensamiento de su época. Las escuelas rivales. Se menciona mucho la escuela de Isócrates. Estos escritos que realiza Aristóteles, de los cuales no se preservaron más que fragmentos, y conocemos de su existencia y la gran importancia que tuvieron en su tiempo, gracias a que son mencionados en obras de otros autores. El formato en que se escribieron estas obras es de una naturaleza muy distinta a lo que nosotros llegamos a conocer como el corpus aristotélico. Las obras que publicó Aristóteles durante sus estudios en la academia lo realizó bajo una influencia por parte de su maestro Platón. Es así que Aristóteles llega a publicar escritos de filosofía en manera de diálogos al estilo de Platón. Fíjense, los diálogos de Aristóteles. Se tiene conocimiento de que aproximadamente desde los 17 años Aristóteles entra a la Academia de Platón, institución de la que formará parte alrededor de 20 años. Los estudiantes de la academia imitaban el formato que Platón usaba para trabajar la filosofía. Mantenían la creencia de que este era el camino más eficaz para preservar la naturaleza dialéctica de la ciencia, anexando, ¿no?, la gran influencia que Sócrates tuvo para Platón en ese tiempo, de que la filosofía debería ser una conversación entre dos personas. No se llegaron a preservar ninguno de los diálogos que Aristóteles publica en su juventud, pero es posible conocer noticias de estos en los testimonios que encontramos a través de la historia. Nos cuentan que fueron escritos que cautivaron a los mejores hombres de los posteriores tiempos a la antigüedad. Tenían la característica de ser claros y exactos en su pensamiento. Nos llegan noticias de los nombres de algunos de los diálogos de Aristóteles, como es el ejemplo del Eudemo. En esta ocasión, el libro perdido que describiremos en esta exposición es lo que en la academia conocemos como la obra protréptico. A diferencia de los diálogos publicados durante sus estudios en la Academia de Platón, el protréptico no guarda la forma de diálogo, ya que es una carta dirigida de Aristóteles a Temisón, el príncipe de Chipre de aquella época. Entendemos por protréptico, vocablo que proviene del griego antiguo, que se traduce por instar. Es una forma de oratoria clásica que tiene como fin la captación de alumnos. Es un discurso de propaganda académica. El protréptico consiste en una exhortación a filosofar. Esta descripción de la obra perdida proviene de uno de los fragmentos más importantes que preservamos de esta obra. A continuación voy a leer el fragmento. Es un silogismo muy clásico y conocido por muchos. Si hay que filosofar o si no se debe filosofar, hay que filosofar. Tanto si en verdad se debe filosofar como si no se debe filosofar, de todas las maneras hay que filosofar. Para el que no le agarró a la primera porque está medio rebuscadón, Aristóteles hace una invitación a filosofar, aun si está permitida, aun si no se debe, de todas maneras, en cualquiera de los casos, en cualquiera de los contextos y circunstancias, hay que filosofar. El protréptico fue posiblemente el escrito publicado más admirado y atendido de Aristóteles. Nos llega la anécdota de una ocasión en que Crates y Filisco, los cínicos leyeron juntos en la zapatería el protréptico. Los sabios Sísipo y Cleantes de la doctrina estoica también realizaron la lectura del protréptico, influenciando también a los intelectuales, ojo, a Marcos Tullius Cicerón y a Filón de Alejandría. También 2 minutos, César. se cuenta. ¿Mande? 2 minutos. Ok, sí. También se cuenta que San Agustín, que tuvo conocimiento del protréptico a través del Hortensius, un diálogo perdido de Marco Tulio Cicerón, fue conducido gracias a la referencia que se hace de él a la religión y al cristianismo. Tuvo un gran impacto esta obra en diversos intelectuales. Aún después de la muerte de Aristóteles, sus obras publicadas en la juventud eran todavía leídas y estimadas, hasta que los estudiantes peripatéticos que continuaron con la tradición del Liceo comenzaron a profundizar en los tratados recopilados por Andrónico de Rodas.
Esta recopilación consistió en los apuntes personales de Aristóteles de su madurez. A partir de la difusión de los escritos privados de Aristóteles, sus obras publicadas durante su juventud fueron cayendo en el olvido. Alejandro de Afrodisias, considerado el más célebre de los comentaristas griegos de las obras de Aristóteles, interpreta la relación entre los tratados de madurez y la obra que publica durante su juventud, diciendo que los escritos privados contienen las verdaderas ideas de Aristóteles y que las obras de juventud contienen la intervención de falsas opiniones de otras personas. Ya voy a terminar, bien, permíteme. Los frustrados esfuerzos de los peripatéticos posteriores para explicar esta confusión de la obra integral de Aristóteles se esforzaron por dividir su obra en dos, proponiendo la conocida tradición acerca de la diferencia entre escritos exotéricos y esotéricos. La obra exotérica de Aristóteles está conformada por sus obras publicadas durante su madurez. El conocido, lo que hoy conocemos como el corpus aristotélico, que contiene sus tratados de metafísica y sus tratados éticos. Bueno, para concluir, de aquí surge la importancia y el interés para aproximarse a la obra exotérica de Aristóteles. La aproximación y el conocimiento de las obras de juventud del autor nos llevarán a comprender con una mayor lucidez la evolución del pensamiento de Aristóteles, desde la academia con Platón hasta ya su madurez intelectual en el liceo. Muchas gracias por su atención y espero haberles sembrado la semilla por investigar más sobre estos textos perdidos del gran Aristóteles. Perfecto. Agradecemos la participación de César Iván y damos continuación a Mario López Ledesma bajo el título de La República del Perro. Mario, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Vianney. Buenas tardes, me presento. Yo soy Mario López. Yo les vengo a hablar sobre un personaje muy particular dentro de la historia de la filosofía. Este es Diógenes el Cínico. Entonces, por eso el título La República del Perro. Diógenes es un filósofo cínico y se autoproclamaba como Diógenes el Perro. Se dice que vive durante el siglo IV a.C., una época de incertidumbre política. Se cuenta que fue hijo de un banquero que fue desterrado de su patria, entonces es carente de muchos medios, vive en Atenas, pero vive como un vagabundo. Él es un discípulo de Antístenes, un filósofo cínico, que a su vez es un discípulo de Sócrates. Estos dos eventos lo llevan a reflexionar sobre su vida y sobre lo que sería la vida buena. Diógenes de Sinope encuentra esta respuesta en la filosofía cínica. La filosofía cínica se representa por este adjetivo, cínico. Hoy en día lo tomamos como una persona descarada o que no le presta atención a las reglas sociales, y esto se debe en gran parte a los filósofos cínicos, a Diógenes en particular. Sin embargo, la palabra cínico proviene de la palabra cínicos en griego, que significa perruno o parecido al perro. Esto se debe a que los cínicos toman a la figura del perro como una figura de virtud. Pero no hay que confundirnos en este punto y pensar en el perro moderno, en el perro domesticado, lambiscón, ese que le tienen que comprar un suéter para que no le dé frío en invierno, sino el perro callejero, el que vive en la calle, que es un vagabundo, que bebe agua de los charcos y que sufre todas las inclemencias del tiempo en la calle. Pues entonces ya para empezar propiamente con el trabajo de qué les voy a hablar, pues se dice que Diógenes es el filósofo cínico por excelencia. Toda su doctrina llega a nosotros a través de anécdotas y proverbios, por lo que no se recupera nada de sus textos. Diógenes Laercio, el doxógrafo, nos cuenta que escribió 13 diálogos y 7 tragedias. Y esto parece algo contradictorio porque la filosofía cínica se centra en la parte práctica de la filosofía. Los filósofos cínicos desprecian todo tipo de argumentación y ellos se concentran en vivir cínicamente. Cuando Diógenes esparce su doctrina cínica, lo hace con su vida. Sus argumentos son sus vivencias. Entonces, esto es algo bastante cínico, que la única manera de reconstruir su pensamiento es a través de sus propias anécdotas. Entonces, dentro de las obras que Diógenes Laercio nos cuenta, se encuentra La República. La República salta bastante a la vista porque la filosofía cínica
aparte de la desvergüenza y de la filosofía práctica, también se concentra en el desprecio hacia la sociedad, hacia la civilización y hacia la cultura. Entonces hay que preguntarnos, ¿qué tipo de república pudo haber escrito alguien declarado en contra de la sociedad, en contra de la cultura? ¿Y cómo, cómo es que un vagabundo llegó a tener los medios para escribir un libro? Estas dos preguntas las voy a resolver. Primeramente, ¿por qué escribir un libro? Pues Diógenes, como se dijo, se centra en la filosofía práctica. Lo que busca es transmitir una filosofía austera de autodominio y autopoder, autocontrol, en el que se deje de lado todo lo superfluo, como el dinero, las pertenencias y toda fuente de cultura. Aquí hay que mencionar algunas anécdotas bastante particulares de su persona. Por ejemplo, cuando un filósofo le empezó a argumentar con historias filosóficas abstractas sobre cómo el movimiento no existía, este simplemente se paró y se puso a caminar, despreciando toda argumentación. También se cuenta una historia sobre Platón. Platón mencionaba en aquellos tiempos que el hombre era un animal bípedo y sin plumas. Diógenes, para negar esta idea, consigue una gallina, le quita todas las plumas y la lanza dentro de la Academia de Platón. Grita, aquí está el hombre de Platón, burlándose efectivamente de todo el pensamiento platónico. Lo importante de estas anécdotas es que nos muestra que Diógenes nunca tenía miedo a probar como erróneas o burlarse de todas las teorías incorrectas para el filósofo cínico. Entonces, ¿por qué habría escrito un libro? Pues básicamente para eso, para mostrar como erróneas todas las perspectivas que corrían durante la época, para contrariarlas, parodiarlas y satirizarlas. En cuanto a cómo, pues resulta obvio que no sería mediante un medio convencional, no tendría dinero, no podría conseguir papiro, ni siquiera tablillas de cera, ni nada parecido. Entonces, la respuesta que nos queda, porque tenemos noticias de que en efectivo escribió una república, es que tal vez lo haya hecho la ha hecho de memoria, la haya escrito de memoria, la haya enseñado a sus discípulos a través de proverbios a través de proverbios. Entonces, esto es bastante posible, como ya se dijo, Diógenes desprecia la argumentación. Entonces, todos sus argumentos, todas sus ideas se presentan de manera simple, cómica, graciosa, fácil de memorizar a través de lo que hoy sería conocido como aforismos. Entonces, no se buscaría que el libro sustituyera la filosofía cínica, sino básicamente mostrar como erróneo todo lo que se había dicho mientras establecía algunas bases de lo que la filosofía cínica debía ser, para después enseñarlo y dictárselo a sus discípulos y enseñarles a través de su vida. Ya con esto dicho, queda la pregunta. Se llama república, efectivamente, como la de Platón. Ya se mencionó una historia de la dinámica entre Platón y Diógenes. Diógenes aparte decía que Platón era un vanidoso y que su escuela era una pérdida de tiempo. Platón en cambio decía de Diógenes que era un Sócrates enloquecido. Entonces se encontraba una rivalidad entre esos dos pensadores bastante fuerte. Sabemos que en el momento en el que Diógenes vive en Atenas, ya probablemente Platón tendría escrita su república. Entonces es bastante probable que Diógenes haya escrito su república para ridiculizar a la de Platón y la haya escrito en base a la de Platón. Para ya entrar dentro de los contenidos que haya tenido esta república, podemos decir que la república cínica, la república de Platón toma como base la sociedad griega. Entonces cuando Platón escribe su república, escribe una república griega, para ciudadanos griegos donde vivan todos los griegos. Diógenes, en cambio, estaría completamente en contra de esta idea. Diógenes se proclamaba a sí mismo como un cosmopolita, un ciudadano del mundo. Entonces su república también sería cosmopolita y también sus ciudadanos serían universales. Esta república sería presente en cualquier lugar del mundo. 2 minutos. Bueno, para darle rapidez al asunto, pues también Platón divide al ser humano y su naturaleza en jerarquías, al igual que su república. Diógenes haría lo contrario, diría, todos son iguales, tanto hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, sabios, tontos, filósofos, los que sea, todos son los mismos, todos valen por igual. También
La República de Diógenes tendría los ideales del cínico, la virtud del cínico, el desprecio por lo material, diría que el dinero es la metrópoli de todos los males, no tendría nadie ninguna posesión, no tendrían dinero, no tendrían jerarquías, no habría líder de nadie, todo el mundo sería dueño de sí mismo, seguirían los principios del perro, de hacer sus necesidades donde sea, como sea, cuando se necesite, sin importar ninguna regla, ninguna ley, más aparte de la naturaleza que nos dicta hacer lo que tengamos cuando tengamos. Bueno, por la falta del tiempo, pues podemos empezar diciendo también remarcar unos principios bastante extraños. Diógenes podría afirmar lo permisible del incesto y también de comer carne humana, no le importaría nada de eso, porque estos son símbolos de la cultura ante los cuales se revela, no le importaría el matrimonio, no le importaría ninguna unión, ningún tipo de esclavitud hacia el hombre. Entonces ya para terminar, ¿cuál es entonces la República del Perro? La república de principios humanos universales, libre de vergüenza, libre de leyes y tradiciones carentes de sentido. Es una república de hombres, mujeres y dueños de sí mismo, libres, iguales y cosmopolitas. Es una república de personas austeras, sabias y virtuosas. Es una república de perros. Muchas gracias por su tiempo y dejo la palabra. Gracias por tu participación, Mario. Ahora damos continuación a la última y tal vez más extensa. La República, el libro perdido de Zenón de Sitio, del maestro Heriberto Ramírez. Está ahí. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, apagar sus micrófonos el resto de las personas que no sean el profesor. Zaira, Carolina. Es que va a ser muy incómodo si me salgo ahorita. Voy a salir más para que sean las 5. Bueno, ya. Buenas tardes. Muchas gracias al grupo de tercer semestre de textos filosóficos por organizar esta mesa también tan comprometida. Están todos participando, algunos están escuchando, otros con sus ponencias, otros en la conducción, en la presentación, diseño del cartel. Ha habido una muy bonita participación de todos. Y bueno, pues tenemos un invitado de lujo que es el doctor Arturo Rico, siempre tan gentil y que nos acompañe, que le agradecemos mucho su tiempo y que esté con nosotros. Él seguramente coincidirá conmigo en que se siente bien estar rodeado de estos jóvenes filósofas y filósofos que bueno, nos hacen sentir bien con sus aportaciones y su esfuerzo. Voy a apoyarme en gran medida en lo que acaba de decir Mario para ganar un poco de tiempo, porque, bueno, Zenón de Sitio ya forma parte de la escuela estoica. Él es menos desvergonzado que los cínicos. Sin embargo, es alumno de Crates, y esta idea que esbozó muy bien Mario sobre el cosmopolitismo cínico es algo que Zenón de Sitio va a retomar también. Entonces, es otra república. O sea, seguramente se escribieron muchas repúblicas en reacción a la república de Platón. De Zenón se habla de 19 libros, textos o rollos, porque hay que considerar eso, que eran rollos de papiro, seguramente no muy grandes. Eso es lo que sabemos, son 19 los que quedan, y bueno, quedan algunos fragmentos por ahí, que son los que pienso comentar. El punto de confluencia de mis comentarios pues tienen que ver con este asunto del comunismo platónico y cómo lo retoma este comunismo el pensamiento de Zenón. Claro que va todo en el mismo espíritu de considerar la gran pérdida que ha significado todo esto. Yo creo que se ha recuperado un 1, un 2% de todo este gran bagaje de la antigüedad. Podríamos decir que básicamente Platón y Aristóteles corrieron con muy buena suerte. No tuvieron esa misma fortuna los otros. René se refería al principio, la polilla, la humedad, los incendios, al mismo tiempo, porque el papiro es fácilmente degradable.
Entonces, todo eso fue contribuyendo a que las cosas se perdieran. Pero al mismo tiempo es un intento de cobrar conciencia de que mucho de lo que tenemos ahorita se va a perder. Por más que lo preservemos en dispositivos digitales o en papel, llegará un punto en que el tiempo irá acabando. Hay que apostarle un poco a buena fortuna y quizá algo de lo que escribimos perdure, no sé, a lo mejor 200, 300 años. Sería mucha petulancia de nuestra parte decir que sobreviviremos 2000 años. No sabemos, no sabemos. Pero bueno, el libro está emergiendo. Es una forma de expresión muy importante y que está asociada pues a la democracia, está asociada a la filosofía. O sea, sin este dispositivo, la filosofía podríamos decir que no sería lo mismo. Fue un segundo aire después de esta oralidad que tenía con Sócrates. Acuérdense que Sócrates no simpatizaba tanto con los libros. Él le apostaba igual que los cínicos a la estética de la existencia, ¿no? O sea, mi existencia, mi yo, mi persona, ese es el libro. Si ya lo quieren leer, leanme a mí, leanme en mi forma de vida, ¿no? Entonces va emergiendo, digamos, los rollos, esta forma de escribir. Y bueno, pues tan es así que Crates y Zenón, este pasaje que es uno de mis favoritos, pues se conocen en una librería, ¿no? Zenón ha naufragado frente al Pireo, sobrevive y llega a Atenas y encuentra una librería, entra, y uno de los libros que ve es un libro de Jenofonte, las memorias de Sócrates, las memorables, y empieza a interesarse y le pregunta al dueño de la librería, al librero, oye, ¿dónde puedo conocer gente como esta? Y según nos dice Diógenes, iba pasando Crates y le dice, mira, pues ahí va uno, lo sigue, se hace su discípulo y empieza a hacer filosofía, renuncia a toda su herencia y se dedica a la filosofía. En el Instituto de Investigaciones Filológicas, en el patio, hay un busto de Zenón de Sitio que dice, ¿por qué he naufragado en el antepecho? Dice, ¿por qué naufragado es que vivo? ¿Y por qué está en filológicas? Bueno, porque fue un gran inventor del lenguaje, inventó muchas palabras para su filosofía. Pero bueno, acusa toda la influencia cínica y como bien puntualizó Mario sobre la República, bueno, él escribe otra República también perdida. Y voy a leer tres fragmentitos porque nuestra moderadora es implacable, así que voy a hacerle caso. Este es el primer texto, un fragmentito. Acuérdense, y nos vamos a concentrar en este punto sobre la propiedad en común, sobre el comunismo platónico y el lugar del Estado, para que podamos ver las variantes y el contraste entre la concepción estoica, cínica estoica, vamos a decir, para juntar lo que dijo Mario con lo que yo estoy exponiendo, y veamos esta reacción de la filosofía cínico-estoica al planteamiento platónico. Dice Diógenes Laercio, dice, y la muy admirada República de Platón, fundador de la secta de los estoicos, se resume en este único punto capital, que no debemos ser ciudadanos de estados y pueblos diferentes, separados por leyes particulares, sino que debemos considerar a todos los hombres como paisanos y conciudadanos, que el modo de vida y el orden debe considerarse como uno solo, como corresponde a una multitud que convive alimentada por una ley común. Esto lo escribió Zenón como un sueño o como una imagen del orden filosófico y del estado ideal. Ese cosmopolitismo al que justamente aludieron antes. Pero tenemos otro fragmento que sobrevivió y este es de Ateneo. Ateneo era originario de Náucratis, ya en Egipto, pero con una larga tradición en la cultura griega, y es un libro extraño del que no oímos hablar tan frecuente, que se llama Banquete de los Eruditos, que está en varios tomos. Ahí viene un fragmentito, son 3 líneas, dice, Ponciano dice que Zenón de Sitio, está bonito considera a Eros como el dios de la amistad y de la libertad, el que procura la concordia y nada más. Por eso dice también en la República
que Eros es un dios que reúne las condiciones capaces de salvar al Estado con mayúscula. Repito, por eso dice en la República que Eros es un dios que reúne las condiciones capaces de salvar al Estado. Bueno, ¿qué podemos ir abonando? Que el comunismo de Zenón no es autoritario, no es jerárquico como el de Platón, gracias, ¿verdad? Y que es una especie de anarquismo libertario. Para terminar que tenemos uno de Clemente de Alejandría, con esto termino, dice en su libro La República, esto comenta Clemente de Alejandría. En el libro de la República dice que no deberían erigirse templos ni imágenes, pues no hay monumento alguno digno de los dioses, y no teme escribir lo siguiente, con estas mismas palabras, que en modo alguno se deben construir templos, pues no hay que suponer en absoluto que un templo tenga gran valor y santidad. Ninguna obra de arquitectos y artesanos tiene en efecto gran valor y santidad. Quedan algunos pocos fragmentos por ahí, pero con estos tres, digamos, podríamos ilustrar esta idea sobre las diferencias, coincidencias y diferencias entre Platón y, en este caso, bueno, primero Crates, y primero Diógenes y luego ahora Zenón. Ese es, digamos, lo poco que queda, pero bueno, la idea es que cómo podemos reconstruir de manera fragmentaria estas dos repúblicas de las que hemos hablado. Agradecemos grandemente su participación, profesor, y su invitación hacia mí y a nuestros compañeros a participar en esta mesa panel. Damos continuidad a la ronda de preguntas y Violeta ya se nos ha adelantado. Hola, jóvenes. Qué suave están sus ponencias. Hay una disculpa, pero tengo una duda. ¿Hay novedades sobre nuevos textos filosóficos antiguos encontrados? Mariana, ¿participarás? Mariana Márquez. Pásale. ¿Harás una pregunta? Ok. Leo su respuesta, profesor, para la pregunta de... No, si quiere yo le comento algo, lo comento para todos y abrimos el diálogo porque, bueno, no platicamos muy seguido, así que hay que aprovechar, aunque sea por este medio. En este momento, bueno, hace ya que unos 70, 80 años, se recuperó una biblioteca que había sido calcinada por uno de los volcanes en Italia, y en la erupción se petrificaron, se calcinaron, digamos, parcialmente algunos textos que no eran recuperables porque se abrían y se deshacían, pero están encontrando técnicas novedosas como para poder leer algo se puede rescatar por ahí. Digamos, de lo último y que es esperanzador, quizá eso pudiera decirnos algo nuevo, ¿no? Creo que es la biblioteca de un epicúreo, o sea que si algo aparece será de Epicuro. Y de él mismo, pues no hace mucho, digo, decir 100 años no es tanto. Aparecieron las sentencias vaticanas, pequeños fragmentos que estaban en una biblioteca del Vaticano. Pero tristemente recuperaríamos así muy pequeñas cosas. Grandes documentos es muy difícil que podamos tenerlos. Pero bueno, la idea de esta reunión es sensibilizarnos sobre esta pérdida y lo importante que son, aunque sean fragmentos de 3 o 4 líneas, es oro molido. Bueno, daremos el micrófono a la maestra Iracema Almora, que gusta participar. Después seguiremos con Jorge Domínguez y creo que ahí concluirá la ronda de preguntas. Maestra, por favor. Hola, Vianey. No pedí la palabra, me gustaría escuchar aquí a los compañeros que están pidiendo la palabra. Gracias.
Está bien, ok. Entonces, Jorge Domínguez pregunta, ¿los pergaminos del Mar Muerto podrían considerarse también? Profesor. Sí, eso es otro documento importante. Aunque no es exactamente filosofía y se aparta, pero ya son pergaminos. Acuérdense que fueron pergaminos en piel y que fue todo un desafío recuperar porque estaban enrollados y pues desembobinarlos fue todo un trabajo. Y luego después fue el Evangelio de Judas, que se sabía de la existencia desde 1940, 1950, muy fragmentado porque circulaba ya en el mercado negro y finalmente se compró y ha estado en proceso de reconstrucción hace como unos 20 años. Posiblemente muchos textos se sigan moviendo en el mercado negro. Pero bueno, está dado lugar a obras de literatura. La muerte del filósofo de José Vicente Rasti, que es un escritor mexicano, basado en un texto de ficción de Borges de Leontini. Entonces, bueno, pues esta es la pasión de que da lo oculto, lo desconocido. Jorge Domínguez da continuidad. Maravillosas ponencias todas, felicidades. Y a los ponentes quisiera preguntarles si en su opinión la tradición filosófica sería distinta y en qué medida si estos textos no se hubieran perdido. Gracias de antemano. ¿Alguien gusta tomar la palabra? Sí, a mí me gustaría participar. A mí me gustaría comentar que al menos por parte de Aristóteles creo que sí sería distinto si conociéramos sus obras que preservan una gran influencia platónica. Incluso se llega a comentar que pudo haber tenido las mismas, preservar las ideas de Platón, de la reminiscencia, de que el conocimiento es recordado y no aprendido, incluso ideas más de un dualismo metafísico. Eso creo que sería bastante interesante, conocer la obra perdida de Aristóteles en su etapa platónica y conocer cómo se fue desenvolviendo a llegar a tener las ideas tan distintas a su maestro. Yo pienso que al menos en este gran autor sí cambiaría un poco la manera en la que lo estudiamos. Bueno, a falta de tiempo daremos lugar a la última participación. Irán Velasco, ¿tienes el micrófono ahora o harás una pregunta en el chat? Quiero hacer una participación. Primero que nada, pues agradecer, realmente fueron participaciones muy valiosas. Y yo creo que me gustaría aportarle más a lo de mi compañero Mario, que habló sobre la República Cínica y sobre esta conexión este personaje que está entre la conexión entre Diógenes y el que dijo el profe, que era Crates, pues No. la conexión es Crates. No. Y sí, Zenón, perdón. Sí. Y es que el mismo Crates, no sé, y fue algo que mencionó el compañero que puede haber sido algo que heredó a sus estudiantes. Y el mismo Crates al principio de cuando habla, sí, de la sección que habla lo poco Diógenes Laercio, dice unos versitos que hablan justamente sobre una ciudad cínica, que depende de la traducción, era el zurrón o la pera. No sé si esas podrían haber sido a lo mejor indicaciones que ya les había dado Diógenes. No sé, es una pregunta para el compañero, si es así o más bien es otra totalmente diferente. Bueno, una disculpa, pero debido al tiempo tendremos que partir. Si gustan los presentes seguir haciendo comentarios o si seguir haciendo preguntas, pueden comunicarse ya sea con los ponentes, con el profesor que nos haga llegar las preguntas, y tendremos que ceder el micrófono a Caro de Extensión y Difusión, por favor, para dar cierre. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos nuestros participantes, al maestro Heriberto
Como siempre es un gusto poder escucharlos. Realmente yo ya extrañaba sus clases, la verdad, debo de confesarles. Pero en fin, lamentablemente, como lo mencionó la compañera, se nos ha terminado el tiempo para esta sesión. No sin antes agradecer a todos ustedes, a nuestros conferencistas, a los asistentes, por la confianza depositada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UASH, para compartir este trabajo, estos temas junto con nosotros. Así es de que les recuerdo, sus constancias se las haremos llegar a la brevedad vía electrónica, por su correo. Y pues es así que finalizamos y los invitamos a quedarse, ya que a continuación vienen como conferencistas el doctor César Antonio Sotelo y el doctor Antonio García. Entonces, por su atención, mil gracias. Aquí nos quedamos en esta misma liga. Nos vemos en un par de minutos. Gracias. Gracias a todas, a todos. Chao. Muchas gracias. Buena tarde.